En este video vamos a hablar sobre un vector o vectores determinados mediante dos puntos P y Q. Es decir, vamos a suponer que tanto P y Q son puntos en R a la n. Pueden ser de 2 dimensiones, 3 dimensiones o hasta n dimensiones. Pero vamos a ver analíticamente cómo obtenemos las componentes de este vector cuando tenemos dos puntos. Entonces, para eso vamos a establecer un resultado o un teorema que dice o establece lo siguiente. Vamos a suponer que V es la representación del vector PQ como una flecha. Esto será una representación de este vector, del vector V. Entonces, vamos a indicar que la representación canónica de V es la siguiente. V se identifica como la flecha PQ, pero si P y Q son puntos, vamos a decir que es igual a OQ menos OP, donde O es el origen de coordenadas, o en el sistema de coordenadas, en este caso va a representar el origen. Para ejemplificarlo, consideremos algunos casos. Por ejemplo, vamos a suponer que P es un punto en R2 con dos componentes. Y vamos a suponer que Q es otro punto en R2 con dos componentes. Supongamos que 0, menos 3. Entonces vamos a definir si U fuera el vector que está determinado como una flecha desde P hasta Q por el teorema anterior, cómo se obtienen las componentes del vector. Vamos a hacer la diferencia de la flecha OQ, que sería tomar una flecha que sale desde el origen, desde el punto 0, 0 hasta el punto Q, y le restamos el vector o flecha OP, que es tomando desde el origen hasta P. Si nosotros sustituimos esto, es claro que OQ va a representar entonces a las componentes 0, menos 3, que en el fondo se transforma en el vector 0, menos 3, y le restamos, en este caso, OP, que será 2, menos 1. Vectorialmente la resta la hacemos como lo hacemos en matrices, las entradas iguales. Por ejemplo, restamos 0, menos 2, entonces nos quedaría 0, menos 2 como primera componente y menos 3, menos 1. En este caso obtendríamos como vector resultante de componentes menos 2, menos 2, dado que menos 3 más 1 es igual a menos 2. Por lo tanto, la representación analítica del vector U mediante los puntos P y Q serían con coordenadas menos 2, 2. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos puntos en R3, que gráficamente sí los podemos representar. Supongamos, digamos, que A es el punto, en este caso note que es un punto, estoy mencionando que es un punto, y B va a ser otro punto en R3 con las siguientes coordenadas. Entonces, si queremos formar un vector, por ejemplo, V, que vaya desde A hasta B, ¿cómo formaremos este vector? Analíticamente se forma así. Tomamos el vector desde O hasta B y le restamos el vector desde O hasta A. Hacemos entonces el cálculo, en este caso OB va a ser el punto o las coordenadas de B, que sería 0, 1, 2, y le restamos el punto A, que sería las coordenadas 3, 2, 3, 1. Muy bien, ¿cómo se hace la resta analíticamente de los vectores? Entonces se hace como en el caso de las matrices, igual que lo hicimos en R2, es decir, a 0 le resto 2, luego a 1 le resto 3 y por último a 2 le resto 1. Se efectúan las operaciones y esto nos da menos 2 y 1, que en este caso serían las componentes o el resultado del vector V que pasa por los puntos A y B. En el caso general de R a la n,
esta nueva representación geométrica de sus elementos encuentra la misma dificultad de visualización que la de un punto. Sin embargo, es posible pensar en n ejes mutuamente perpendiculares que doten a R a la n de un sistema de coordenadas rectangulares y n movimientos en cada una de las direcciones de los ejes, lo cual describe un desplazamiento total con determinada magnitud y dirección e independientemente del punto donde se inicie este movimiento. Usualmente en el curso vamos a utilizar vectores en R2 o en R3, pero no se puede descartar vectores para dimensiones mayores que 3. Pero en forma general este teorema habla sobre puntos P y Q en R a la n. Esto significa que si por ejemplo se nos dan dos puntos, supongamos que P es un punto en R4 con las siguientes componentes y Q fuera otro punto en R4, también podemos aplicar el mismo principio. Si W fuera el vector formado desde P hasta Q, entonces por definición o por teorema tendríamos que esto es la diferencia de OQ menos OP. Entonces de aquí hacemos la sustitución de OQ, que sería el punto en realidad, porque si ustedes consideran desde el origen hasta Q, las componentes van a ser las mismas que el punto Q, y lo igual en OP, que sería 2, 1, 0, menos 1. Haciendo la resta como matrices, como lo he indicado en los otros ejemplos, a 0 le resto 2, a 2 le restamos 1, a 1 le restamos 0 y a 4 le restamos menos 1 para obtener las componentes de este vector, que en este caso sería menos 2 en la primera entrada, 1 en la segunda entrada, 1 en la tercera entrada y 5 correspondería a la última entrada de este vector PQ en R a la 4. Y para concluir este video, cuando hablemos de vectores en forma o segmentos equivalentes, se entenderá que deben tener la misma magnitud y dirección. Pero si tenemos dos vectores o segmentos dirigidos, por ejemplo, uno que es AB y el otro vamos a suponer que es el vector CD y están en R a la n porque no tendremos la limitación, en este caso analíticamente, entonces vamos a decir que ellos son equivalentes y los vamos a denotar de la siguiente forma: AB es equivalente a CD como vector si solo si ocurre lo siguiente: para que AB sea un vector equivalente a CD formado por puntos, entonces diremos que para que se cumpla este principio debe suceder que OB menos OA debe ser igual a OD menos OC. Cuando se nos presente algún problema sobre vectores y nos hablen de vectores equivalentes, analíticamente están determinados por esta ecuación.